tal? ¿Cómo está? Esto es su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y estamos muy agradecidos de que nos reciba una vez más allí en su hogar. Platicaremos de cosas muy importantes en el terreno educativo, cosas que nos conciernen a todos. Por ejemplo, daremos continuidad al tema de la orientación educativa. En el programa anterior nosotros señalábamos lo importante que era que los sujetos, los jóvenes, desarrollaran un sentido de dirección en su vida, que tuvieran la posibilidad de emprender acciones concertadas, dirigidas, planificadas para alcanzar niveles de desarrollo, niveles de éxito, pero un éxito no impuesto desde fuera, desde la sociedad o desde los clichés o desde los prejuicios, sino un éxito alcanzado en el fuero interno principalmente, bajo el principio de que un sujeto que se siente exitoso es un sujeto positivo, propositivo, proactivo y benéfico para la sociedad. Así es que en este sentido vale la pena rescatar un pequeño dato. En México, durante el periodo lectivo 2014-2015, había una matrícula de 4.813.165 estudiantes de educación media superior en México. Todos ellos, a la postre, deberán o debieron haber elegido una carrera. Las grandes preguntas es, ¿qué carrera eligieron? ¿Cuántos realmente tuvieron acceso a un puesto de educación superior? Más importante todavía, de esos que tuvieron acceso a un puesto de educación superior, a una plaza, a una matrícula de educación superior, matrícula como estudiantes, ¿cuántos lo hicieron convencidos de que esa carrera es efectivamente la que respondía a sus expectativas de desarrollo personal? Pero el desarrollo, ¿en qué sentido? ¿En qué plano? Desarrollo económico únicamente, desarrollo social en términos de estatus, desarrollo laboral en términos de ascenso en la escala nominal o desarrollo interno como sujetos sensibles, sujetos pensantes y sujetos social principalmente. La gran pregunta es, ¿qué sucede con quienes eligieron una carrera que no era lo que ellos querían? ¿Qué sucede no solo para ellos, sino qué sucede para la sociedad también? ¿De qué manera eso tiene efectos? Como ven ustedes, la situación de salir de la preparatoria e incorporarse a un programa de educación superior es mucho más delicado de lo que nosotros llegamos a asumir, porque llegamos a mirarlo como una rutina, una acción natural. El sujeto tiene que seguir estudiando, incorporarse a niveles de mayor nivel. Pero ¿en qué momento el sujeto necesita orientación vocacional? ¿En qué momento el sujeto debe reflexionar acerca de lo que va a hacer en su vida? ¿Solo cuando está estudiando la preparatoria? ¿Solo cuando ya está en quinto semestre de preparatoria? ¿O debe estudiarlo, debe reflexionarlo desde la secundaria, desde la primaria, desde el kinder? Hay países que ponen especial atención a el perfil psicológico, al perfil vocacional de los sujetos desde que son infantes, desde que son pequeños, y los van canalizando para potenciar todas esas cualidades que ellos tienen. ¿Qué sucede en México? Pero para abordar este tema, después de este largo preámbulo, quiero anunciar la presencia nuevamente, cosa que nos alegra, del doctor Miguel Ángel Castro Franco, quien es catedrático del Centro de Actualización del Magisterio en el estado de Tlaxcala. Muy bienvenido, doctor Miguel Ángel Franco. ¿Qué tal, Manuel? Un placer. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y bienvenido, ingeniero Leoncio, y un saludo a todos. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Castro Franco. Y ya que se adelantó a la bienvenida al ingeniero Leoncio López Curiel, cosa que agradezco, es mucho más fácil, quiero decir que el ingeniero Leoncio López Curiel es director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 134, ubicado en Tetlanocan, en el estado de Tlaxcala, y tiene cosas muy, muy interesantes para compartir que se relacionan de manera íntima con la orientación vocacional, pero que van mucho más allá, porque lo que ellos hacen está enfocado no únicamente a lograr que el sujeto identifique su carrera, sino que sea un sujeto mucho más terminado, mucho más integral. Muy bienvenido, ingeniero Leoncio López Curiel, esta es su casa. Muchas gracias. Agradezco la invitación, doctor Manuel Camacho, para estar presentes y compartir la experiencia de muchos años como profesor y ahorita como directivo en el CEBETA 134. Es una oportunidad de compartir, finalmente eso es lo que hacemos como maestros, compartir las experiencias que hemos tenido y los aprendizajes que hemos logrado durante todos estos años. La
orientación educativa es una tarea que nos ocupa a todos los trabajadores que nos dedicamos a la educación. Me parece más que interesante el tema porque de ello depende, de una buena orientación educativa, el futuro de nuestros estudiantes. En mi plantel tenemos a más de 1000 estudiantes, pero son muchos más los jóvenes que necesitan una buena orientación educativa para reflexionar sobre su futuro. Es una interesante oportunidad y le tengo mucha fe a este trabajo. Sí, no dudamos que el trabajo que ustedes hacen no solo es importante porque compete a muchos sujetos, afecta a muchos sujetos, sino es relevante porque verdaderamente llega a cambiar la realidad de esos sujetos, la realidad interna y la realidad externa. Y eso es algo para tomarse en consideración, pero tenemos que partir de algo, ¿no? La discusión. Yo los invito a que tomen un ánimo relajado para que conversemos como en mesa de café. Estamos entre amigos, hagámoslo cuando nos sintamos de ánimo. Podemos arrebatarnos la palabra gentilmente, yo siempre lo digo. ¿En qué momento el sujeto debe recibir orientación vocacional? Es una pregunta que recuperamos del programa anterior, pero para irla conectando con los temas que hoy tenemos. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿El sujeto debe recibir orientación vocacional solo cuando está en quinto semestre de preparatoria o desde el kinder? Manuel, comentábamos el programa anterior que efectivamente debe de ir inducidos desde la primaria, yo creo, ya las habilidades de este niño, y que es una responsabilidad, apuntábamos la vez pasada, de los padres de familia. Decíamos que uno como padre debe de ir viendo qué habilidades va desarrollando, qué perfil va tomando nuestro hijo, para que después irlo canalizando inclusive a qué tipo de escuela, ¿no? Qué tipo de institución. Lamentablemente en secundaria hace muchos años que ha dejado de funcionar esto de la orientación vocacional. Antes a mí me tocó todavía tener un maestro exclusivo para la orientación vocacional y es el que nos ayudaba y nos orientaba precisamente. ¿Y ese maestro de orientación vocacional era formado para ser maestro de orientación vocacional? Sí, era la especialidad, orientación vocacional. Y nos daba las tutorías y nos hacía los talleres, los ejercicios realmente para orientarnos cuáles eran nuestras habilidades, nuestros perfiles. Entonces, pero ya de un tiempo para acá, ahora quien lleva ese trabajo, pues son trabajo social, ¿no? O los tutores, los mismos maestros, tutores, son los que orientan, pero efectivamente no hay un programa. Que con los tutores tenemos un gran tema, porque no está claro exactamente qué criterios se aplican en la selección o en la designación de tutores. Algunos maestros son tutores porque les sobraban horas contratadas y decían, bueno, pues ¿qué lo ponemos a hacer? Por lo menos a dar tutorías, aunque no esté capacitado profesionalmente. Eso se ha estado tratando de revertir en las reformas últimas educativas, tratando de que el sistema de el sistema de tutorías esté más apegado a las verdaderas necesidades de formación del sujeto. Pero hasta qué grado se logra, quién sabe. Así es que ahora los tutores también hacen orientación vocacional. Parte de sus funciones es orientar, ¿no? al chico para poderlo decidir hacia qué camino debe de elegir, ¿no? Pero tú la pregunta es, ¿desde cuándo? Yo creo que desde la primaria hay que empezarlo a inducir hacia dónde va. Obvio que en secundaria con esta tutoría y ya en bachillerato, bueno, ya hay programas como ahorita lo vamos a conocer por parte del CEBETA, que van específicos ya realmente a ubicarlos hacia dónde deben de elegir sus carreras, ¿no? Pero la pregunta es desde primaria, desde que tiene 6 años, yo creo que es el acompañamiento del padre, después hablábamos que el maestro y después la misma escuela tiene que acompañar a hacer una buena elección de la carrera del joven, ¿no? Ingeniero León, si usted recibe a los jóvenes ya con todo un bagaje cultural, un bagaje experiencial que abarca aproximadamente 9 años, 10, 11 de escuela de los sujetos, cuando llegan a la preparatoria, ya pasaron por los 6 años de primaria, más los 3 de secundaria, y algunos que estudiaron preescolar, 1 año, 2 años, pues suman aproximadamente 10, 11 años de formación, y no es que precisamente hayan recibido este tipo de orientación del que hemos estado platicando. Entonces, ¿cómo ustedes enfrentan la necesidad y la exigencia de empezar a dirigirlos hacia un rumbo
que satisfaga sus expectativas existenciales incluso. Sí. Bien, aunque nosotros tenemos un área de orientación educativa, tenemos un programa al que le llamamos, en el CEBETA todos somos tutores, porque todos los que trabajamos, que somos 70 trabajadores en la escuela, todos tenemos algo que aportar. Y el primer elemento que tenemos para aportar es la experiencia. Nosotros le damos mucho valor a la experiencia. Sostenemos que nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos. Y en ese principio, todos podemos aportarle algo a un estudiante que no tiene claro lo que quiere hacer. Tiene pistas, tiene ideas, pero nosotros le orientamos desde cualquiera de los trabajadores que ahí estamos, porque sí creemos en el valor de la experiencia. Este programa sí ha funcionado porque hay personas que pueden aportar algo y no son tutores formales de grupo. Entonces, le aportan desde su experiencia, desde su formación, desde sus estudios. Y ha resultado interesante. Hay muchos muchachos que dicen, yo me voy a estudiar agronomía porque el maestro fulano de tal no es mi maestro, pero me gusta cómo trabaja y me ha platicado de su profesión. O yo me voy de trabajadora social porque me gusta cómo mi trabajadora social aborda los temas. O me voy de psicóloga porque me gusta cómo trabaja la psicóloga. Entonces, nosotros vislumbramos que la orientación educativa no es un momento, es un proceso. Y el proceso inicia, y coincido con el doctor Miguel Ángel, desde mucho antes de que llegan al bachillerato. Y allí deben continuarlo. Conocemos todos, seguramente todos tenemos a alguien conocido que está estudiando algo sin que le guste, porque en algún momento tuvo que decidirlo. Y ese no saberlo implica que no se hizo un trabajo importante en toda su formación previa. Y el rescatar esos tips que el joven ya trae es importante e interesante para nosotros porque vislumbramos a qué área puede desarrollarse. Pensemos en aquellos que están estudiando algo que no es precisamente lo que ellos hubieran querido, de saber exactamente cuál era su perfil vocacional. Ustedes en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario reciben una cantidad enorme, me dice que tienen una matrícula de 1000 estudiantes aproximadamente. De esos 1000, ¿cuántos realmente tienen aspiración por dedicarse a la cuestión tecnológica agropecuaria y cuántos están allí porque les quedaba cerca la escuela o porque los padres lo mandaron para allá en la esperanza de que sean útiles a la economía familiar o a la actividad de subsistencia, si algunos son gente del agro, ¿no? Gente del campo? Así es. Nosotros calculamos que el 60% no va por una carrera agropecuaria. En nuestro plantel, además de las carreras agropecuarias, tenemos las carreras de ofimática, tenemos la carrera de sistemas de producción pecuaria y tenemos la carrera de contabilidad y obviamente la carrera de técnico agropecuario. Y la matrícula mayor la tenemos en técnicos en ofimática. Son muchachos que van por el bachillerato pero con una orientación asociada a las nuevas tecnologías, a las TIC. Y eso ya les da un enfoque de hacia dónde quieren conducir sus estudios superiores. Sin embargo, tenemos muchos casos de estudiantes que hacen su bachillerato en informática u ofimática ahorita y continúan estudiando para ingenieros agrónomos o médicos veterinarios. La modalidad del bachillerato tecnológico es esa, que es el bachillerato en sí mismo, más la carrera. Y el bachillerato les permite estudiar cualquier carrera que elijan. O sea, podríamos tener alguien que estudia el bachillerato tecnológico, agropecuario y se dedicara finalmente a estudiar filosofía, literatura, artes. Sí, y tenemos varios casos de esos. Y de esta manera nosotros nos hemos dado la tarea de implementar un proyecto de desarrollo cultural. Y es un proyecto que hasta donde vamos tenemos poco implementándolo, pero ha sido exitoso. El proyecto cultural tiene un
enfoque de hacer una formación integral del individuo? Me parece ese un tema, ingeniero, si me permite dejarlo un poco en suspenso. Es necesario que vayamos a un corte, pero más bien como para preparar la batería de preguntas y cuestionamientos al respecto, porque es sumamente relevante pensar en un sujeto que se forma en materias tecnológicas y que además reciba como parte de su formación, como parte de las dosis disciplinares de un programa, formación en cultura, en distintos campos artísticos. Vale la pena analizarlo. Volvemos en un momento, aquí los esperamos después.